Bienvenida al podcast Descubre tu magia. Soy un alma creativa que vino a este mundo a abrir nuevos caminos y a compartirlos con otras mujeres. Actuaria y financiera reconvertida al coaching y desarrollo personal. Y es que después de reinventarme 3 veces en los últimos 6 años, descubrí y me enamoré de la magia de abrirte al cambio y a las infinitas posibilidades del universo. Así que, después de un divorcio, una mudanza y después de 5 años de vivir mi propio camino de autoconocimiento y desarrollo personal, y después de 11 años trabajando en una multinacional y Best Place to Work, decidí reinventarme profesionalmente para seguir el llamado de mi alma. Soy Miriam Estrada, mentora y coach en transformación personal y visibilidad magnética, y amo el cambio y la magia que se crea cuando nos abrimos a las infinitas posibilidades del universo. En este podcast te compartiré inspiración y herramientas para que puedas compartir tu voz y tu magia con el mundo. Porque mi propósito es que recuperes tu voz y tu poder personal y que recuerdes y dejes salir a la mujer infinita y poderosa que hay dentro de ti. Hola Andrea, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto tenerte aquí en mi podcast. Hoy tengo aquí a Andrea Zambrano. Andrea fue mi profesora de coaching y actualmente también es mi mentora de coaching. Y bueno, además de aprender a ser coach a través de Andrea, Andrea me dejó una pregunta que utilizo cada día y es, ¿qué me está pidiendo la vida en este momento? ¿Qué me está preguntando o qué está pidiendo la vida de mí en este momento? Cuando las cosas no van como quieres, cuando a lo mejor no sabes la respuesta o el siguiente paso, es una pregunta que siempre me hago y que hoy me gustaría compartir contigo, no solo la pregunta, sino todo el conocimiento que tiene Andrea sobre coaching y sobre, más que nada, sobre otro tema que ahora te voy a decir, un tema que me saca un poco de mi zona de confort, pero que sé que es muy relevante y que muchas veces no se habla de esto, muchas veces, o la mayoría de las veces no lo hablamos, lo hemos normalizado y necesitamos hablar de esto, necesitamos hacerlo visible, necesitamos que más personas lo sepan. Entonces, bueno, hoy tengo aquí a Andrea Zambrano. Andrea es licenciada en Derecho y ejerció durante 7 años. En 2010 decidió seguir su verdadera vocación, que es ayudar a las personas y a las empresas a transformarse. Actualmente ella se dedica al coaching y a la formación tanto dentro como fuera de las empresas. Se especializa en soft skills, en liderazgo horizontal y en inteligencia emocional. Fue cofundadora de Educar es Emocionar. Está especializada en coaching educativo y también imparte conferencias, charlas, cursos, ponencias y coaching. Colabora como profesora en Cuestiona, escuela fundada por Borja Vilaseca, y es mentora de coaches. Y además es autora de 2 libros, Educar es Emocionar y El valor de cuidar. Y bueno, su propósito es acabar con las luchas de poder, con las violencias invisibles, en las relaciones del tipo que sea, para transformarlas en vínculos de calidad, dentro de un paradigma ganar-ganar. Y esto es justo de lo que vamos a hablar hoy. Así que bienvenida, Andrea. Cuéntanos un Hola poco de Miriam, ti. Hola, Andrea. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. a mí también, es un placer. Gracias por aceptar la invitación y cuéntanos un poco de quién es Andrea, quién eres y a qué te dedicas. Bueno, es una pregunta que es muy simple, pero difícil de contestar. A ver, ¿quién soy? Bueno, me voy a definir primero diciendo a lo que me dedico, ¿no? Que es al coaching, pero no siempre ha sido así. Yo soy abogada de origen, como bien has dicho, pero me pasó lo que creo que pasa a mucha gente y es que cuando se supone que ya has llegado, ¿no? Ya has llegado a donde que te has asentado un poco, yo pensé, ostras, ¿la vida es esto? Y esto, para mí, esto no me llena. Esto, yo le pido más a la vida, ¿no? Y claro, no sabes qué hacer porque te has formado para lo que estás haciendo y como no sabes tampoco qué te gusta, no te mueves, ¿no? Pero al final la vida te pone delante lo que necesitas y sí que hubo un momento que no pude seguir obviando esto y a raíz de acontecimientos, ¿no? que te pasan, decidí que era igual, yo no sabía lo que quería,
creo que tenía que dar un paso hacia adelante, tenía que descubrir qué es lo que me apasionaba en la vida. Y por intuición llegué al mundo del coaching. Hace ya 14 años, con lo cual no es como ahora, antes no se conocía tanto. Y cuando llegué al primer fin de semana, yo sentí que este era mi lugar en el mundo. Yo recuerdo llegar a mi casa y decir, mamá, yo encajo aquí, yo aquí encajo, esta gente habla mi idioma y no sabía ni que existía, ¿sabes? Entonces ahí me quedé, o sea, lo sentí muy fuerte. Y de ahí llegué al coaching educativo y del coaching educativo que la gente a priori le parece que no, pero el coaching educativo tiene mucho que ver con la violencia invisible. Hay mucha violencia en el estilo educativo tradicional. Y luego he ido evolucionando hasta hablar también de las violencias invisibles en el apego adulto, o sea, en las relaciones entre adultos. Y bueno, pues me dedico a esto. Además, también soy madre de un niño y una niña de 11 y 8 años. Y la verdad es que sigo muy enamorada del coaching desde hace 14 años. O sea, no se me pasa. No sé, me encanta. Y me disfruto mucho haciendo coaching y impartiendo formación en coaching. Me pasó a mí lo mismo, Andrea, cuando llegué a mi primera clase de coaching, dije, ¿qué es esto? Así de wow, o sea, ¿dónde estuvo esto todo este tiempo? Yo de aquí soy, Mm. sentí que eso era para mí y que estaba justo en el lugar que tenía que estar. Yo creo que nos ha pasado a muchos Sí, esto, porque el coaching es un paradigma muy diferente a todo lo demás. Esto es algo que a mí me encanta. Es algo diferente. Sé que parece que no, porque todo el mundo es coach ahora, sí. pero si entiendes realmente cuál es el paradigma del coaching y en qué se basa, que es en el poder cero, es lo más. Es otro idioma. Es otro idioma emocional. ¿Nos puedes decir qué es esto del Aplicable poder? a todo, ¿eh? Sí, del Digo, es poder aplicable a todo, cero, que la gente que lo explique, perdón. que es el poder cero. Ujú. El poder cero significa que en esta relación de coaching no hay ninguno de las dos personas que tenga más poder que otro. Mm. No hay un experto y un paciente, ¿no? Como a lo mejor a veces se hace en la terapia, ¿no? Es como el terapeuta tiene conocimiento, tiene más autoridad que el paciente o en o un médico o en otro tipo de terapias. En el coaching, el coach no es experto en nada, solo en hacer coaching. Y quien tiene realmente el poder de la relación es el cliente. Bueno, el poder está en la relación, pero quien tiene el poder de su vida es el cliente. Y el coach lo único que hace es acompañarle a descubrir, ¿no? Qué puntos ciegos tiene, quién es esa persona, pero en todo momento hace responsable al cliente de su vida. Y eso me parece súper empoderador, que al final es el objetivo del coaching. Entonces, el poder cero significa que nadie sabe más que nadie, que no hay ningún tipo de dependencia, sino que es de igual a igual y lo que se hace es co-crear esa relación de coaching. Gracias, Andrea. Sí. Y bueno, ya me contaste cómo llegaste al coaching y por qué dejaste tu carrera de abogada. Ahora, ¿nos puedes contar cómo descubriste este propósito de acabar con las luchas de poder? ¿Qué te llevó a esto? Uf, pues eso ha sido un viajazo, ¿eh? Porque realmente creo que Mm, yo las luchas de poder, o esas violencias invisibles, las he vivido siempre. Creo que todos los hemos vivido siempre, realmente, Mm. no yo, ¿vale? Pero, por ejemplo, en mi familia extensa, las he visto siempre sin poder ponerles nombre, ¿no? En las empresas en las que he estado, en relaciones también en las que he estado, pero no las he visto de entrada. O sea, se han ido como desvelando poco a poco, ¿no? Y yo creo que el detonante fue pues una relación de pareja que tuve con un perverso narcisista, que ahí sí que yo creo que me descargué de la nube el manual de violencia invisible, porque yo soy la más invisible de todas, y ahora ya llega un momento que dices que las veo todas. O sea, ¿sabes? O sea, o sea, como ya he vivido las más sutiles, ahora no se me escapa ninguna, ¿sabes? Sí, Y así he acabado hablando de violencia invisible, pero ha sido muy progresivo. te entiendo Empecé en el mundo perfecto. educativo y he Ujú. acabado hablando en la empresa, en todos lugares. Es que está en todos lugares. Te entiendo perfecto. Yo también estuve en una relación con violencia invisible. En ese momento no tenía idea de todo esto. Hoy que lo veo, como dices, lo veo tan claro y hoy lo veo en todos lados. Y creo que el problema es lo que te decía antes de grabar, ¿no? Que lo hemos normalizado, ¿no? Que la sociedad en la que vivimos lo ha normalizado y no Mm, lo vemos como algo normal, pero cuando te das cuenta es que seguramente creciste
en violencia invisible, ¿no? Desde tus padres, digo, invisible o visible, que sería lo peor, pero cuando no tienes violencia visible, como que crees que creciste en amor, cuando no necesariamente creciste en una relación de amor o ganar-ganar, sino una relación de violencia invisible que está normalizada. Cuando es visible es más fácil Ujú. identificarla. Yo creo que el principal problema es que no la identificamos. O sea, la mayoría de veces la víctima de violencia es la última en enterarse. Y puede parecer muy loco, pero no lo es. O sea, para mí el principal problema es que la gente no sabe que está sufriendo violencia, porque lo Claro, hemos normalizado, porque la violencia está en las reglas del juego, en la forma en que hemos aprendido de relacionarnos. Entonces, claro, pues hemos pensado que la vida es así, ¿no? Que no hay otra forma de relacionarse. Y sí la hay, por supuesto que la hay. Lo que pasa es que no es lo más habitual en este mundo. claro. ¿Cuál es esa forma que hemos normalizado o que hemos aprendido? Pues se basa en la ley del más fuerte, ¿no? En el ganar-perder. O sea, en la lucha de poder. O sea, tenemos como muy interiorizado que muchas veces alguien tiene que ceder, que para que yo gane tú tienes que perder, o al revés, para que tú ganes yo tengo que perder. ¿Vale? Entonces, al final, estamos muchas veces en relaciones de suma cero, o sea, hemos legitimado un poco el abuso, ¿no? Porque, oye, la ley del más fuerte significa que si eres vulnerable, allá tú, culpa tuya, ¿no? Y muchas veces, fíjate que se culpabiliza a la víctima del daño que sufre. Pero claro, Ujú. algo mal habrás hecho, alguna debilidad debes de tener, y claro, tienes que como fortalecerte más para no ser víctima. Y esto me parece un paradigma horrible, muy erróneo. Ese no es el tema. Obviamente todos nos tenemos que trabajar y si tienes una vulnerabilidad, pero todo el mundo las tiene, ¿sabes? Entonces, hemos crecido en este paradigma, la ley del más fuerte, con lo cual el más fuerte gana y está validado. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues si tienes más poder económico, pues si tienes más fortaleza emocional, cualquier cosa, de alguna manera está bien utilizarlo, ¿sabes? Porque va de eso, de ser más fuerte, en vez de buscar otro tipo de relaciones que no se basan en la lucha del poder, sino en el ganar-ganar, donde podemos ganar todos. Pero me doy cuenta de que esta relación ganar-ganar o no se sabe hacer o no se quiere hacer. Hay gente que no quiere jugar al ganar-ganar, porque si juego al ganar-ganar, pierdo poder. Y claro, vivimos en un mundo donde el poder es lo más. Y cuando tienes poder, a ver quién es el guapo que lo suelta, ¿sabes? Sí. Entonces, no, para mí mi diagnóstico es las reglas del juego. En las reglas del juego está la violencia. Hemos aprendido a relacionarnos desde el ganar-perder, desde la creencia de que el pez grande se come al pez pequeño y no sabemos relacionarnos desde la horizontalidad, desde la cooperación, desde el ganar-ganar, o no queremos, depende de la persona o de los entornos. Sí, qué fuerte esto que dices de que hemos normalizado las relaciones donde alguien gana y alguien pierde y donde el más fuerte gana. Y bueno, como que normalmente vemos la violencia invisible o creemos que solo está en las relaciones de pareja, pero como bien dices, está en todas las relaciones, en el trabajo y en la familia, en la relación entre padres e hijos. Yo donde empecé también a tener como esta diferencia con mis padres es porque yo creo también que las relaciones con los hijos también deben de ser horizontales y de cooperación, como tú dices. Entonces, pues sí, es ir en contra totalmente de este paradigma que hemos normalizado. ¿Nos podrías como decir qué es exactamente la violencia invisible? La violencia visible es esta violencia normalizada que no vemos, porque a veces, porque la hemos normalizado, bueno, lo explico mejor porque me he adelantado. O sea, la violencia visible es aquella que no se ve, que no deja huellas, pero se siente y te destruye igual por dentro, ¿vale? Y no se ve por qué, porque la tenemos normalizada, porque es muy sutil y porque muchas veces es esa violencia que es como un goteo, un poquito cada día. ¿Vale? Entonces, de tal manera que si tú ves esa violencia, por ejemplo, en una pareja o en una empresa, un día, como es tan sutil, no te va a llamar la atención. ¿Vale? Es como un gas tóxico. A lo mejor un día te expones a un gas de una pintura y no te va a pasar nada. Imagínate cada día, ¿sabes? Entonces, la violencia invisible es un poco así.
Y también tiene que ver con ese tipo de violencia, un poco más pasiva-agresiva, que no tiene que ver con acciones que te dañen, sino con omisiones o negligencias, que también son violencia, ¿sabes? Entonces, yo defino la violencia como aquellas acciones o omisiones que te dañan o que dañan a tu dignidad, dañan tu libertad y que destruyen tu bienestar emocional o físico, ¿sabes? Y que esas acciones o omisiones o esas violencias no son algo subjetivo. Es decir, no depende de cómo te lo tomas. Es decir, hay acciones o omisiones que per se van en contra de las necesidades humanas, van en contra de tus necesidades. Entonces, te destruyen. Hay acciones que construyen, que van a favor de la vida, como si dijéramos, y hay acciones o omisiones que destruyen, porque van en contra de las necesidades humanas. Y eso, insisto, no es algo subjetivo, es algo que sucede y que no depende de cómo te lo tomas. Te lo puedes tomar bien. De hecho, hay muchas mujeres maltratadas o hombres que se lo toman bien, que le quitan importancia, que minimizan el daño y lo siguen recibiendo y no por eso les destruye menos. Al revés, ¿sabes? Pues Sí. esa sería como un poco mi definición de violencia. Ujú. Bien, gracias, Andrea. Ahora que estabas hablando, me vino a la mente como esta imagen de una rana que la meten en agua y poco a poco va calentando el agua, entonces la rana no se da cuenta nunca de que el agua pues de pronto ya está demasiado caliente. Lo que decías, ¿no? Como que al principio la violencia es sutil y no te das cuenta tal vez hasta que ya estás demasiado dentro, ¿no? De la relación, bueno, en caso de una relación de pareja, que es lo que yo viví, ¿no? Como dices, al principio es muy sutil y después es como, tú dices, no es algo subjetivo, sin embargo, como que la otra persona sí te hace sentir que eres tú la persona que no entiende o que está loca o que se lo toma demasiado a pecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿nos podrías dar ejemplos? Lo tengo como muy claro en las relaciones de pareja, pero ¿nos podrías dar ejemplos de violencia invisible en las empresas? Bueno, pues por ejemplo, esto que acabas de decir, ¿no? Que tiene que ver con la luz de gas. Es como decir, no, esto que tú estás diciendo no está pasando. No, no, en ningún momento ha sido un reproche lo que te acabo de decir. ¿Sabes? Es como, estás exagerando absolutamente, tienes una reacción y en el fondo sí está pasando. Lo que pasa que se minimiza o se distorsiona la realidad para manipular tu percepción. Eso es una, ¿no? Luego también hay gente trepa que roba el trabajo de otros, se apropia o trabajos que no son suyos. Ah, por ejemplo, también aislarte, no invitarte a reuniones, no invitarte a eventos, hacerte el vacío. Eso también. Otra cosa que veo mucho es hacerte sentir que no estás a la altura. Basarse en errores que puedes cometer, porque todo el mundo cometemos, tú los hace mucho, magnificarlos hasta el punto de que tú te sientes incapaz, te sientes incompetente. Y eso debilita mucho, ¿no? Porque te acabas sintiendo culpable y responsable de la violencia que estás sufriendo. Y estas son las más perversas y sutiles porque como están basadas en errores reales, no sabes verlas. Te crees que te lo mereces, Mm. ¿sabes? Entonces yo he visto muchas veces como tan solo cuando alguien me cuenta esto, ¿no? Que nadie te lo cuenta como si fuera violencia, sino como tengo un problema en el trabajo, no sé cómo hacer, pero tengo un jefe complicado, entonces me está pasando esto. ¿Cómo puedo hacerlo primero para que no me afecte? Que dices, "Pues es que no va de eso. No va de que no te afecte la violencia. Ese no es el camino, ¿no? O cómo puedo hacer para que se dé cuenta. Entonces, cuando yo observo esas dinámicas, digo, oye, es que esto no va de tu trabajo. Esto es una violencia. Esto va a tener poder sobre ti. Automáticamente la gente cuando oye esto es como si despertaran y Mm. dijeran, vale, guau, ahí vuelves a recuperar el poder. En cuanto te das cuenta que estás siendo víctima de violencia, vuelves a ti y ya está. Es que se trata de nombrarla, porque es lo que te decía al principio, es que el gran tema aquí es que no la vemos, no la sabemos identificar, Justo, ¿no? La vemos ¿sabes? y como decías antes, ¿no? Es al final una relación donde, en este caso, la empresa tiene el poder, tu jefe tiene el poder, entonces utiliza ese poder para
pues como decías, hacerte sentir que no estás a la altura y pues obviamente tú dices, bueno, pues si no le hago caso voy a perder mi trabajo, ¿no? Al final vives en el miedo de voy a perder mi trabajo porque ellos tienen el poder, ¿no? Porque ellos son la empresa. Entonces, Claro, siempre que hay violencia hay uno que tiene poder sobre otro, sí. ¿sabes? Si no, no hay violencia. Es la lucha de poder y como tengo poder, pues, y necesitas algo de mí, hay abuso, ¿sabes? Y hay gente que disfruta teniendo el poder y ejerciendo su poder. Claro, obviamente son gente herida y todo eso, pero no los vamos a disculpar, quiero decirte. Eh, sí, hay gente que juega a eso. Y dices, hace falta nombrar la violencia y cuando la nombramos y la vemos, recuperamos nuestro poder. Y bueno, una vez que ya la vimos, una vez que ya la nombramos, ¿qué podemos hacer en el caso de que sea en una empresa? ¿Qué consejos nos puedes dar o qué La podemos hacer? verdad, mira, lo que siempre dicen, ¿vale? Voy a empezar por el tópico, poner límites. Pero a mí me hace mucha gracia esto. Tú puedes poner límites, pero es que la violencia pasa porque no se respetan esos límites, ¿sabes? Entonces, claro, en un entorno violento no se van a respetar los límites aunque los pongas. Entonces dicen, bueno, póntelos a ti, ¿vale? Póntelos a ti, perfecto, pero claro, un límite depende de la proximidad de esa persona, ¿no? De la persona que está ejerciendo violencia, a lo mejor o sea, no puedes evitarla. Si es tu jefe directo, o sea, a lo mejor no lo puedes evitar. Y la única opción, yo siempre digo que la mejor opción es la violencia, o sea, tolerancia cero con la violencia. Poner distancia, pedir un cambio, irte de la empresa. Esto como en el caso más extremo, pero Ujú. cuando hay violencia de manos de narcisistas, de psicópatas integrados en las empresas, te diría que, hombre, que hablaras con recursos humanos, hay veces que te escuchan, otras veces no. Pero en última instancia, yo pienso que nadie tiene que tolerar ningún trato de este tipo, en ningún lugar, en ningún ámbito. Con lo cual, si fuera yo, me iría. Bien. Sí. Me Y iría o me pondría a salvo. O sea, no me pondría al alcance de esa persona. sí, tolerancia cero. Mencionaste un término en este momento, bueno, mencionaste dos, narcisista y psicópata. ¿Nos podrías decir un poco cuál es la personalidad narcisista? Narcisista es una persona que se cree por encima de los demás, que tiene como un ego muy inflado, que instrumentaliza a la gente, ¿no? O sea, como que te cosifica. Para ellos no hay un otro, sino que existe él, que además no percibe, o sea, tiene una sensación de grandiosidad que no percibe los límites ajenos. No te percibe como una persona, con tus necesidades, tus deseos, ¿no? Con tus límites. No. Él es como, yo quiero algo de ti y te voy a utilizar, te voy a instrumentalizar para mi beneficio. Si me ayudas a instrumentalizarte, o sea, si colaboras, maravilloso, te haré un love bombing y serás mi mejor amigo. Que no, te voy a quitar de en medio. Me es igual, o sea, no me es igual cómo, pero si me descubres, si eres un obstáculo, te quitaré de en medio, porque no me sirves a mis fines. Son gente que no sabe amar y son gente que siempre se van a poner por encima. Necesitan estar por encima y despreciar a los demás, ¿sabes? Sí. Y la No diferencia tener con un empatía. psicópata, un psicópata qué sería? Y un psicópata es una persona que tiene cero empatía. Normalmente te dicen que los psicópatas tienen un cerebro diferente y está dañado. Y un narcisista te dicen que muchas veces se va haciendo, se hace. Pero a los efectos pueden actuar muy parecido. El tema es que la motivación es diferente. El narcisista necesita sentirse grandioso y por encima de ti para su supervivencia emocional. Y un psicópata directamente es un ser oscuro sin alma, un ser que disfruta muchas veces destruyendo, ¿sabes? Que no tiene empatía, no te ve como un ser humano, pero sus motivaciones cambian. Así, sus acciones pueden ser muy parecidas. Bien. Sí, la verdad es que, bueno, hoy en redes yo veo que se habla ya, voy a decir mucho del narcisismo comparado con tal vez hace 10 años. La verdad es que a mí me hubiera encantado saber de esto hace 10 años y no lo sabía hasta que leí un libro que justo hablaba del narcisismo y dije, wow, o sea, ¿por qué no supe esto antes?
toda mi vida ahora tiene sentido. Entonces creo que es Total. súper importante visibilizar esto, como dejar de esconderlo, dejar de esconder a las personas que lo hacen y que más personas sepan, ¿no? Que sepan que existe esta personalidad y sepan identificarla y sepan qué hacer en caso de que se encuentren en una relación o también, bueno, como decíamos, puede ser en el trabajo, ¿no? Un jefe, una persona en tu trabajo puede claramente tener esta personalidad. Entonces, qué Mm. importante hacerlo visible, ¿no? Sí, también me gustaría diferenciar entre personas que tienen rasgos narcisistas, que son muchas, ¿sabes? Que rasgos, sobre todo, son personas muy egocéntricas, muy egoístas, que sí, que cosifican a los demás. Y son rasgos, pero hay personas que tienen un trastorno, que estos son, para mí, la encarnación de la maldad, ¿vale? Si una persona con rasgos narcisistas te violentará, pero tal vez no necesariamente tiene que ser mala persona, una mala persona. Tiene que encarnar la maldad. En cambio, un psicópata, un trastorno narcisista, es una persona que está trastornado, que tiene una patología, que esas conductas violentas forman parte de su personalidad y no lo puede cambiar ya. Y solo se sabe relacionar de esta manera, ¿sabes? Entonces yo creo que hay que diferenciarlo, pero claro, vivimos en una sociedad bastante narcisista en general. Entonces, o sea, con valores muy narcisistas. Entonces, claro, rasgos narcisistas, todos, por todos lados hay rasgos narcisistas, pero no todo lo que, ¿sabes? Se dice que este narcisismo es un narcisismo de este tan perverso, que es el del trastorno narcisista, que estos ya son personas que llevan dobles vidas, que mienten, que te destruyen de verdad, porque aparentemente es como un poco, yo siempre digo que el retrato de Dorian Gray representa bastante lo que es el narcisismo, ¿no? O sea, aparentemente son ideales, normalmente tienen un físico atractivo, se cuidan, ¿sabes? Aparentan un carisma. Nunca dirías que detrás hay una alma negra y cruel. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que para mí es el trastorno narcisista. Es más perverso. Hay muchos Ujú. narcisistas que les ves venir, Sí. ¿sabes? Esos no son peligrosos. Y Peligrosos que te destruyen son los otros. sí, claro. He visto que en tu perfil analizas muchas veces mensajes de WhatsApp que esconden esta violencia invisible o esta violencia narcisista. ¿Nos podrías decir como estos red flags, estas banderas rojas que podemos, con las cuales podemos como identificar a una persona, ya sea la violencia invisible o una persona narcisista, como algunos como estos, sí, estas banderas rojas que no vemos, ¿no? Que al principio de la relación creemos que todo es perfecto y no las vemos, pero que siempre estuvieron ahí. Siempre hubo una primera llamada de alerta que no vimos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser Mm. estas? A ver, puede haber muchas, ¿eh? Pero, por ejemplo, en el narcisismo es muy típico el love bombing. ¿Sabes? Que es un bombardeo de amor. Es cuando tú eres ideal, enseguida conexión es brutal, tú eres la mujer de su vida, eres increíble, regalos, ¿sabes? O sea, este love bombing que no significa que no te puedan hacer regalos al principio, ¿vale? Pero es una forma de manipulación. Y fíjate que es una violencia gigante, pero es una manipulación, pero no duele en un primer momento. Claro, creemos que la violencia siempre tiene que dejar algún tipo de marca o de herida, pero el love bombing se siente muy bien cuando lo recibes. Lo que no es una violencia, ¿por qué? Porque es una manipulación, porque no es honesto, porque te suben aquí para luego dejarte caer. ¿Sabes? Entonces, cuando esto es demasiado ideal, el tío está muy entregado o la tía, y eres la mujer de su vida en minuto cero, o eres tu alma gemela, ojo, ojo con lo ideal, ¿vale? La realidad no es ideal. Más vale ver la cara B de la gente rápido. Entonces, te aseguras de que no es muy... O sea, un narcisista seguramente se va a mostrar muy ideal. Luego, por ejemplo, también algo que puedes hacer es ver cómo se relaciona con tus límites. ¿Qué pasa cuando tú pones un límite? ¿Es alguien que lo respeta? ¿O intenta convencerte? ¿O insiste? ¿O quiere que cedas? ¿O lo ignora? ¿Sabes? ¿Es alguien que busca encontrar un ganar-ganar, que te sientas cómodo, que te le importa tu bienestar? ¿O simplemente intenta manipular la situación para imponer, sin decírtelo así como muy abiertamente, lo que quiere o su deseo? ¿Sabes? Eso es otra red flag. Am,
Y luego, también, tal vez esto suceda un poquito más avanzada la relación, pero yo creo que es el primer signo que sienten las víctimas de violencia a, al principio de todo, cuando empieza, es la confusión. Mm. Cuando tú estás en un vínculo del tipo que sea, porque esto también lo he visto en la empresa, y estás como confundida, no acabas de entender. Se ha molestado, te ha llevado una bronca, ha montado un pollo, pero exactamente no sabes qué ha pasado. Parece que el otro, pues, en su cabeza es algo muy grave. Tú acabas cuestionándote, ¿sabes? Pero es como, ostras, la sensación de, no sé si me estoy perdiendo algo, pero estoy confundido. Hay nebulosa. Ojo, ojo cuando hay nebulosa. Cuando algo no te cuadra, no sabes muy bien qué está pasando. También creo que es un gran indicador, porque siempre digo que la violencia invisible no se ve, pero se siente. Entonces, muchas veces, cuando no ves la violencia, pero la sientes, tu cuerpo te avisa. Y para mí una de las primeras alarmas es confusión, confusión. Es como, uy, ¿sabes? Y empiezas a dudar de ti, como que te ha hecho algo tan heavy, a ver, ¿qué? ¿Sabes? Sí, esta última que mencionas creo que es algo muy real. Uno, tu cuerpo siempre te avisa, o sea, al inicio, bueno, al menos en mi experiencia, lo que yo sentí, o sea, lo que hoy yo veo en retrospectiva fue como, es que mi cuerpo siempre me decía no, ¿no? Pero yo estuve ahí. Y la otra, esto que dices de la confusión, como que dices, justo eso, ¿qué me perdí, no? Como que magnifican todo, exageran todo y aparte te hacen sentir que la culpa es tuya, que tú tuviste la culpa. Claro, ese es el peligro, que muchas personas que internalizan la culpa, Sí. ¿sabes? Porque además, como te comentaba en el mundo de la empresa, pero también pasa en todas las relaciones, a veces se cogen a un error que tú has cometido, ¿no? A una vulnerabilidad, y se apoyan en él para destruirte, para destruir toda tu estima, para destruir tu dignidad, ¿sabes? Te humillan y tú acabas pensando que lo mereces. Y ahí Claro. empieza el desempoderamiento. Poco a poco te van quitando poder sin que te des cuenta, haciendo que tú internalices la culpa y creas que te lo mereces. Y que además, con el tiempo, te acabas dando cuenta de que todo el rato la estás liando y todo el rato estás fallando. Es que nunca estás a la altura. Y ahí empieza, claro, tu autoestima empieza a caer en picado. Y, no, y nada de lo que haces es suficiente, ¿no? Para parar eso, pero claro, te crees que la culpa la tienes tú. Y es cuando ahí, a partir de ahí ya no puedes salir, ¿sabes? Porque cuando te quitan el poder, cuando ya se crea una simetría tan grande que luego, o sea, que se crea esa dependencia, la simetría crea dependencia. O sea, acabas haciéndote dependiente de la validación ajena y todo va de mal en peor. Pues claro, la gente se pregunta, ¿y por qué no salen de ahí? No pueden. O sea, se les ha quitado el poder. Estas personas a veces no saben quiénes son ya. Eso te ¿Sabes? iba a preguntar justamente, ¿por qué es tan difícil salir de una relación así? Por qué toma tantos intentos? ¿O por qué a veces pues nunca puedes salir de una relación de violencia y donde ya hay una persona que tiene el poder? Hay varios motivos, pero el primero es porque hay una dependencia. A ver, o sea, en todo en la violencia siempre hay un juego de poder. Entonces, no puedes salir porque dependes o físicamente, o económicamente, o emocionalmente, o psicológicamente de alguien. Entonces, claro, viene a ser la sensación como una adicción. Hay una adicción, o sea, hay ciertas dependencias como las que te he dicho, pero luego en las relaciones tóxicas, piensa que hay muchos altos y bajos emocionalmente y nuestro cuerpo segrega una química muy adictiva. Es como los juegos tragaperras, ¿no? A veces hay premio, a veces no. Y las Mm. relaciones tóxicas son así. Entonces, claro, todo lo tóxico engancha. Y esto es muy loco, pero precisamente cuanto más adicto estás, más trauma hay, más enganche hay, más violencia. Entonces, claro, en las relaciones de este tipo, muchas veces hay adicción. O sea, hay una adicción a ese vínculo traumático. Todos los vínculos traumáticos generan adicción y enganche, ¿no? Entonces es muy difícil irte cuando además, para poder irte, necesitarías echar mano de muchísima fuerza de voluntad. Tienes que tener mucho poder para desengancharte de una adicción. Y no lo tienes porque te la han quitado, ¿sabes? Mm. Entonces, cuesta por esto. Y me gustaría decir, porque esto también es algo que oigo mucho,
¿no? Como, bueno, es que tú lo toleras, es que tú has dejado que te lo hicieran. Bueno, es que, ¿no? A veces se les llama masocas a las víctimas. No, 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 no es un tema de masoquismo esto. Es un tema de que la víctima no lo puede evitar, porque está enganchada a eso. O sea, las personas por todos los medios intentan parar esa violencia, pero no pueden, porque el otro tiene más poder y no se pueden escapar, por lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces es que no lo pueden evitar. Es bastante dramático. O sea, no es un tema de. Es que no decides quedarte. No, 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 no tienes, ¿sabes? No tienes. No, 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 no tienes capacidad de elección ni de decisión. Lo Sí, único que podrías hacer es darte cuenta de que estás en una relación de este tipo. Algunas mujeres ya se han dado cuenta cuando son muy perversos y ya se han destruido bien la vida, se dan cuenta, pero o no les compensa salir por el daño que podrían sufrir luego, por la venganza de ellos, o bien no pueden. No pueden porque necesitarían mucho poder personal, ya tienen. sí, esto que mencionas es muy cierto, es muy difícil salir de una relación así. Necesitas mucho poder personal para salir y, Mm. y también lo que mencionas, ¿no? Que te vuelves adicta a estos altibajos, ¿no? Como de, es que hay muy buenos momentos, pero también hay muy bajos y entonces te quedas por los buenos. Dices, bueno, es que hay momentos muy buenos, pero entonces minimizas los bajos o crees que todas las relaciones son así, ¿no? Como, bueno, pues ninguna relación es perfecta, ¿no? Siempre hay problemas. Hoy es una trampa, porque es verdad que ninguna relación es perfecta, pero hay que saber diferenciar un defecto de una violencia, de una Sí, falta de respeto, ¿sabes? O sea, hay cosas que a lo mejor no te gustan yo qué sé, de tu pareja, y es que, mira, pues es que es inactivo, o es demasiado activo, o es que va demasiado a correr, o es que es impuntual, ¿sabes? O es que es aburrido, ¿vale? ¿Vale? Esto nadie es perfecto, pero claro, no, es que mira, a veces me ignora durante 3 días, ¿sabes? mm, No, es que solo me manda a callar de vez en cuando, ¿no? Es que no, sí, es que solo si no acepto según qué prácticas, se molesta. No acepta mis límites. Hombre, esto no es un defecto de carácter, sí, ¿sabes? Esto es, es es una violencia. violencia. Esta que Exacto. dijiste al último, de no me contesta 3 días, o esa ley del hielo que le llamamos, o este ignorarte, que lo hemos también normalizado o no lo tenemos catalogado como violencia, pero es violencia invisible y la usan demasiado. Absolutamente. Sí, sí, es un castigo. Es un Es un castigo. castigo y es te ignoro. O sea, que alguien que te importa, al que tú quieres, te ignore, afecta a tu sistema nervioso. Es una violencia. O sea, es doloroso. Eso Y daña es, la relación, por supuesto, daña la relación. Esa relación cada vez, cuanta más violencia ejerza uno sobre la relación, más débil será. Acabará destruyéndose. sí. Y también como decías antes, siempre está la persona tratando de arreglar, como te hacen creer que tú tienes que arreglarlo, que tú hiciste algo mal, entonces tú estás ahí tratando de arreglar la relación, tú estás ahí tratando de tener lo que al principio tuvieron, ¿no? Como es que al principio era muy bueno, entonces quieres regresar a ese principio que ya no Sí, existe, ese es el enganche. el Es que enganche. has dicho dos cosas importantes. Uno es que ellos lo destrozan y luego se supone que tú lo tienes que arreglar. ¿Sabes? Ellos se lo cargan y luego tú lo Sí, tienes que arreglar. Y esa es la dinámica, que sí, además realmente te crees que tú lo tienes que arreglar, ¿no? Y ahí está el enganche, pensando además que lo puedes arreglar cuando el tema no está con ti, en ti, porque aunque lo arregles súper bien, lo va a volver a destrozar. Y luego el otro enganche que has dicho, ¿no? Al principio de la relación, ¿no? Esto pasa muchísimo, porque al principio de la relación este tipo de personas lo que hacen para engancharte es darte lo que nadie te ha dado. Es decir, yo creo que son muy buenos en ver cuáles son tus heridas, cuál es tu vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, si tú te has sentido abandonada, ellos van a estar ahí para ti, mm, siempre. Siempre no te van a dejar sola. Y te van o si te has sentido invisible, te van a decir todo lo buena que eres. ¿Sabes? Es como, si tú vienes con una herida con sed, ellos te van a dar la mejor agua. Lo que pasa es que luego te van a hacer pagar un precio muy grande por esa agua. Y no lo sueltas porque nadie te ha dado un agua tan buena cuando tú venías sedienta. Entonces, claro, renunciar a esa agua fresca de vez en cuando te la da. ¡Ostras! Y más cuando no ves el daño que te está haciendo, ¿no?
O sea, es como yo, si no me da el agua que yo necesito, es porque yo lo estoy haciendo mal, porque yo estoy fallando. Entonces tú te metes en ese bucle intentando que te dé ese agua, sometiéndote cada vez más a sus reglas, a sus exigencias, abandonándote cada vez más tú, cediéndole todavía más el poder a la espera de que te la vuelva a dar. Y sí, sí, de vez en cuando te la da. Entonces todo vuelve a ser maravilloso. Hasta la siguiente vez que se carga el vaso de agua y vuelve a arreglarlo para que te la vuelva a dar. ¿Sabes? Es un poco así la Sí. metáfora. Y bueno, esto me lleva a una pregunta que es, ¿lo hacen conscientemente? O sea, ¿tú crees que lo hacen conscientemente estas personas esto de, pues todo, ¿no? O sea, voy a hacerte creer que tú eres la culpable para entonces destruir todo y que tú lo tengas que, creas que lo tienes que arreglar y entonces te quedes aquí siempre y no te puedas ir. ¿Es algo que lo hacen premeditado conscientemente? Yo creo que la mayoría de veces no. Yo creo que es un tema de inmadurez emocional, de querer controlarlo de fuera, de no conectar con su vulnerabilidad y que como no se creen dignos de amor, creen que necesitan atarte y hacerte dependiente para que estés a su lado. Eso es muy triste. Pero yo creo que no lo hacen expresamente, salvo las personas oscuras, Ujú. que son Los la psicópatas. triada oscura, psicópatas, maquiavélicos, Ujú, narcisistas. ujú. Estos yo creo que podrían hacerlo perfectamente sabiendo que lo están haciendo solo por el placer de destruir, ¿sabes? Solo, o sea, se alimentan de tu sufrimiento. Entonces creo que sí que hay gente malvada y existe. Sí. Y Pero bueno, la esta mayoría de ujú, veces yo creo que es inmadurez. inmadurez. Aunque también te digo una cosa, es inmadurez con insensibilidad. Ujú. Porque tú puedo entender, ¿no? Que sobre todo ahora se ve mucho con los jóvenes, que tú no lo hagas expresamente, no quieras hacerle daño, pero tú estás viendo cómo le estás haciendo daño a tu novia. Estás viendo cómo está sufriendo y no paras, Sí, ¿no? Entonces, hombre, no lo haces expresamente, pero te es igual. Te es igual cómo se sienta tu novia. Entonces, o tu hijo, o quien sea, ¿sabes? Entonces aquí está la violencia. Hombre, se supone, el amor para mí, que te importa el bienestar del otro. Si no te importa el bienestar del otro, si no se te remueve algo por dentro cuando ves a esa persona que quieres mal, sinceramente eso no es amor. Paga y vámonos, claro. porque Em, por ahí pueden sí, hacer cualquier violencia. sí, del libro que yo leí mencionaban esto de la triada y que está, hay como una línea muy delgada, ¿no? Entre un narcisista, un psicópata y un maquiavélico. Mm, Entonces, sí, o sea, creo que cuando ya hay esa intención de daño, pues tal vez ya sea algo más que un narcisista, que sea ya un psicópata. Y a un lo trastorno que, narcisista. un trastorno. No Y es narcisista. mencionaste también algo que me lleva a otra pregunta. A veces es como que ellos quieren ocultar esta baja autoestima o esta sentirse menos y por eso ellos lo hacen tal vez, ¿no? Algunas veces. Pero entonces, bueno, ¿qué relación hay entre bajo amor propio, baja autoestima entre las dos personas, ¿no? Tanto la víctima como el victimario. El victimario creo que siempre tiene, obviamente, una herida, pero todos la tenemos. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, baja autoestima creo que también todos la tenemos casi siempre de saque. Porque venimos, o sea, ya venimos de una cultura tóxica. Entonces, nuestras autoestimas no sobreviven mucho en la primera infancia. O sea, la mayoría de veces, o sea, todos tenemos una autoestima frágil, ¿no? Entonces, yo creo que se cree que las causas del maltrato, del recibir maltrato, es la baja autoestima y para mí es una consecuencia. ¿Sabes? Porque, ¿sabes cuando te dicen, no, es que claro, si te maltratan es porque tú te maltratas? Ah, vale, ok. Mm. O sea, casi seguro que sí. Pero una cosa, ¿quién no se maltrata? O sea, ¿quién se habla bien y con amor y tal, si no se ha currado un montón? No, o sea, todos nos maltratamos, todos somos tóxicos con nosotros mismos. Entonces, esa no es la causa. Esa es, o sea, ese es la rendija por la que se cuela esa persona que te quiere maltratar. Y sobre todo es el efecto. Porque tú puedes entrar en una relación de maltrato con alta autoestima.
Y con el experimento de la rana cocida, cuando te quieras dar cuenta, ya no te podrás ir porque la autoestima tuya habrá bajado. Entonces, la consecuencia de la relación de maltrato es la baja autoestima siempre, pero que sea el origen no lo tengo claro. No siempre es así. Mm. Sobre todo es el efecto. Y la persona que ejerce violencia sí que es a raíz de una vulnerabilidad. Yo me siento vulnerable, ¿no? En las relaciones de pareja, por ejemplo, pasa mucho, porque se te mueven muchas cosas. Las relaciones en la empresa igual, porque me puedo sentir vulnerable, porque me puedo sentir amenazado por ti, ¿sabes? Porque me quites el puesto o por lo que sea. Y como no me quiero enfrentar a esa vulnerabilidad, la quiero tapar, quiero controlar fuera para Mm. que no me hagas daño, ¿sabes? Entonces, por eso siempre digo que el antídoto de la violencia es ponerte en paz con tu vulnerabilidad, saber, o sea, y poder sostener tu vulnerabilidad. Porque si algo se te activa, algo te duele, tienes un miedo y lo puedes sostener y te haces cargo, no necesitas violentar a nadie, ¿sabes? Y se vale, es que se vale tener bueno, eso es que se valga, es que todo el mundo tiene vulnerabilidades y miedos, es súper humano. Yo creo que el problema está en, volvemos a lo de la ley del más fuerte, en cuando la vulnerabilidad es pecado casi, ¿sabes? Cuando no es ningún problema, forma parte de lo que es ser humano. Y cuanto más en paz estés con tu vulnerabilidad, más fuerte vas a ser. Porque el ejercer violencia te debilita tus relaciones. Poder sostener tu vulnerabilidad, ah, aparte de ser un acto de valentía, también es un acto de fortaleza, porque te puedes hacer cargo, ¿sabes? Sí. ¿Qué Y eres mucho más libre. significaría poder sostener tu vulnerabilidad? Significa poder estar con ese miedo o con esa inseguridad sin necesitar defenderte, sin necesitar que desaparezca. ¿Sabes? A lo mejor, yo qué sé, tu pareja sale de noche y a ti se te activa, que sí, inseguridad, un miedo de traición, abandono. Entonces, claro, con eso puedo o bien empezar a victimizarme, o enviar mensajes insistentemente, o manipular a mi pareja, o hacer la ley del hielo, puedo hacer muchas cosas. O bien puedo decir, vale, me está pasando esto, me siento así y no pasa nada. Es una herida que tengo. Ok, me hago cargo, puedo comunicárselo a mi pareja, puedo decir qué necesito para quedarme tranquilo o tranquila en casa y dejarla salir o dejarlo salir libremente. Y yo, si me siento mal, me hago cargo de mi malestar. Lo Mm. puedo compartir, puedo buscar estrategias que me hagan sentir mejor, ¿sabes? Pero me hago cargo y cuando puedo sostener eso, cada vez me afecta menos. Y cuando además tengo el apoyo de mi pareja, es súper bonito. Pero no para, ¿sabes? No como en las relaciones tóxicas que es como a mí se me activa, tú no salgas. Mm. ¿Sabes? Como, no, tú sal, a mí se me activa, sé que es mío, sé que tú no estás haciendo nada malo, es mío, me hago cargo, lo transito y no te controlo. Te dejo tranquila. ¿Sabes? Entonces creo que eso la gente lo asocia a debilidad. Es como, es que claro, la herida, no sé qué, es que no, no. Bueno, pues sí, pues todo el mundo las tiene, no pasa nada. La madurez emocional es poder sostenerlo Claro, sí. y comunicarlo sin problema. Como dices, hacernos responsables de nuestras heridas y poder sostener nuestra vulnerabilidad, poder mirarla y hacernos cargo de ella. Y es que lo que decíamos al principio, nadie nos enseña esto, ¿no? La cultura o el paradigma en el que vivimos es el más fuerte es el que tiene el poder, o no seas vulnerable, los hombres no lloran, o todas estas creencias con las que crecimos, lo cual me lleva como la última pregunta, el último tema es cómo la relación que tuvimos de niños con nuestros padres o la forma en la que crecimos, qué impacto tiene o qué nos lleva a que de grandes acabemos con relaciones con violencia invisible. Toda la relación tiene, porque, claro, aprendemos a vincularnos con nuestros padres, aprendemos de forma muy inconsciente estrategias para protegernos de esas heridas y sobrevivir emocionalmente y físicamente según qué entornos. Y eso al final lo reproducimos en la edad adulta porque
nos hemos ya como configurado así, ¿sabes? Entonces, muchas de las cosas que aprendimos de pequeños ya no nos sirven de adultos. Muchas de las cosas que aprendimos a hacer para defendernos, para emocionalmente no conectar con nuestras heridas, porque no teníamos forma de escapar de ahí. Ahora sí podemos, ¿no? Pero cuando somos pequeños te toca lo que te toca y tú no, y a lo mejor tienes un progenitor que te abusa, o sea, o te violenta de alguna manera, o te ningunea, o te destroza la autoestima, y no puedes irte, lo vas a seguir tolerando. Entonces, o sea, no hay otra. Sí que es verdad que hay estrategias de supervivencia que nos creamos y de defensa que fueron útiles en su día. Pero normalmente las llevamos arrastrando a nuestras relaciones adultas y no las revisamos y no nos hacemos cargo. Muchas veces nos victimizamos con la herida y tal. Es como, bueno, a ver, a según qué edades ya tendría que estar un poco el trabajo hecho, ¿no? Sí. Y también lo que yo me di cuenta es que crecí creyendo que vivía en una vibración de amor, cuando realmente crecí en una vibración pues de violencias invisibles, ¿no? Donde a lo mejor que este maltrato invisible que sufrí con una pareja o que viví con una pareja, pues también mis padres de alguna forma o mi familia, la familia de mis padres lo hacían, ¿no? Como esto de tal vez te castigo con el silencio, ¿no? O tal vez te manipulo, te hago chantaje emocional. Entonces, como estas prácticas que hemos normalizado, pues si creces con ellas, creyendo que esto es amor, pues eso es lo que vas a buscar, ¿no? Y entonces, Bueno, buscar, es ujú, que, y aunque no las busques, te las vas a encontrar, porque están en todos lados, ¿sabes? Ya no es que las atraigas, obviamente resonarás más, porque no vas a verlo como raro exacto, cuando lo has vivido en tu familia. Pero la mayoría de gente se relaciona desde este lugar, ¿sabes? Desde el sí, ganar-perder. Mm, poca gente se relaciona desde el cuidado mutuo. Nos hemos olvidado de hacer eso. Y para eso es imprescindible poder conectar con mi vulnerabilidad y la vulnerabilidad ajena, para poder respetar límites, necesidades, emociones, ¿sabes? Eso es súper bonito. sí, Pero bueno, todavía hay poca gente hablando este idioma. sí. Em, Creo que lo que decías, nadie nos enseña a mirar nuestra vulnerabilidad, a mirar nuestras heridas, a mirar nuestros miedos. Y es el paradigma que tenemos que cambiar, ¿no? Los que somos padres y tenemos hijos o simplemente cualquier persona, pues en su vida, en su trabajo, en su día a día, cambiar a este paradigma, lo que dices de un poder cero, donde no haya una relación de poder. Y, y bueno, justo tú a esto te dedicas, tienes dos libros, uno es emocionar, digo, perdón, educar es emocionar y el valor de cuidar, que por lo que entiendo tratan de estas prácticas conscientes, ¿no? Cómo educar conscientemente. ¿Qué nos puedes decir de esto? Si educar es emocional, hablo del método AIU, que es el método basado en el coaching para construir una relación fuerte con tu hijo, una relación de confianza, de influencia positiva. Y tiene que ver también con educar sin violencia, o sea, sin dañar la relación. Ujú. Que claro, a priori, para la gente que no ha ido nunca a hablar de ese término, dirá, hombre, no educamos con violencia, ya no pegamos tortazos a los niños, ¿no? Bueno, a veces sí, a veces no, pero no me refiero a eso, ¿no? Me refiero a una educación basada en la obediencia y el castigo, y en una jerarquía malentendida, ¿no? En el libro este, Educar es emocional, explicamos el método IOU para poder educar eh, construyendo relación. O sea, utilizando, o sea, siendo la relación padre-hijo jerárquica, cómo utilizarla de una forma no abusiva, de una forma respetuosa, ¿no? Y luego en el valor de cuidarse, que hablo de la violencia invisible y de la relación, de lo que es violencia invisible y del valor que tiene cuidar. O sea, un valor que hemos am, ignorado absolutamente en nuestra sociedad. No sabemos cuidar, Mm. ¿sabes? O sea, el cuidar es como cuidar. Se sale del más fuerte. Yo lo que tengo que hacer es pisarte, porque si no me pisas tú. Es como cuidar. Cuidar es de meos, ¿no? ¿Sabes? Sí, Y ahí también me conecta con la vulnerabilidad, ¿no? O sea, para cuidar necesitamos también reconocer nuestra vulnerabilidad. Si no, no vas a cuidar nada. Y no se puede tener una relación sin cuidarla, una relación sana sin cuidarla, o sin cuidar el bienestar del otro o el propio, ¿sabes? Entonces, es muy importante rescatar el valor de cuidar en nuestras relaciones y en nuestra vida. sí.
de alguna forma nos enseñaron a sobrevivir, ¿no? Y que para sobrevivir tenías que ser el más fuerte y no ser vulnerable, no tener miedo. Y no Bueno, perder el tiempo cuidando, y no, que te tienes que salvar. sí. Bueno, Andrea, me encantaría seguir hablando contigo, me ha encantado esta charla. Para terminar, ¿nos podrías decir dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos trabajar contigo? ¿Cómo podemos conseguir tus libros? Pues bueno, mira, a través de mi página web, andreazambrano.com, pues ahí estoy. En mi página de Instagram también, mi perfil de Instagram, Andrea Zambrano Oficial. Y luego mis libros están en Amazon, o en cualquier librería. Claro, en Latinoamérica, la verdad que no lo sé. Yo he enviado libros. Si alguien quiere libros de Latinoamérica, yo los puedo enviar. Ah, Los gastos de perfecto. envío son un poco más elevados, pero tampoco es algo muy heavy. Entonces, he enviado libros a Latinoamérica, a alumnas, a gente que me sigue y que me los pide, porque creo que, bueno, y si alguien tiene una editorial o allí o una librería y quiere llevarlos, pues hablas con mi editorial aquí, ¿no? Pero básicamente es esto, o Amazon o me lo pueden pedir por mensaje, por correo, por Instagram, y yo os Bien. los hago llegar. Y también si alguien quiere que analices sus conversaciones de WhatsApp, ¿te las pueden mandar? Sí, en Instagram, Instagram. en la bio, hay un link para enviar las conversaciones de WhatsApp que quieren que analice. Y ahí, bueno, de hecho el sábado publico una también entre dos Ok. hermanos donde sí, que normalmente la gente me lo envía diciendo, aquí hay mucha violencia, no te sé decir exactamente qué, pero me la puedes analizar y cuando analizo digo, mira, esto es luz de gas, esto es control, esto es desprecio, esto Wow. es manipulación. Empiezan a hacer clic, 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 clic. Ostras, claro, 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 qué fuerte tal. Y va muy bien poner nombre. Es que no solo sea la sensación, que tú sabes qué pasa, algo, sino cuando pones nombre es como claridad y la claridad lo es todo en estos casos. Sí, justo. Como dices, ponerle nombre y cuando le pones nombre y lo miras, mm, pues todo cambia y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de lo que estás viviendo. Y también qué fuerte. Bueno, pensamos muchas veces que solo es entre parejas, pero ahora mencionas una de entre hermanos, ¿no? Entonces esto puede ser entre hermanos, entre papás, hijos, pareja, trabajo, en cualquier relación. En Sí, cualquier relación puede haber violencia. De hecho, muchas veces hay violencia, pero por esto, porque es el idioma que hemos sí. aprendido. ¿Sabes? Pues Ahora se trata de aprender otro idioma. sí. Pues muchísimas gracias, Andrea. Me ha encantado platicar contigo. Creo que es un tema súper relevante que la mayoría de las veces está escondido. Pocas veces se habla de esto o pocas personas se atreven a hablar de esto. Creo que eres muy valiente al hablar de esto y al tenerlo como un propósito, ¿no? Como que tu propósito sea visibilizar estas violencias y acabar con estas violencias. Creo que es algo muy valiente y muy poderoso de tu parte. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Miriam. Gracias por resonar y con el mensaje, por tus palabras. Y la verdad es que es algo que no puedo no hacer. O sea, es algo que me nace muy de dentro y creo que es súper necesario. Así que gracias por ser altavoz. Gracias, Andrea.